Buenos días tengan todos ustedes. La presentación que vamos a hacer se titula 12 especies arbóreas raras del bosque urbano de la ciudad de Oaxaca. Su servidor es Rodolfo Alfredo Hernández Rea, profesor del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Agradecer en primer término la organización de este evento tan importante, Festival Nacional por el Agua y los Bosques. De antemano una felicitación a los organizadores. Hablaremos para empezar acerca de la importancia de los árboles. Son muchos los beneficios que la presencia de los árboles aportan a los seres humanos. Solo destacaremos 4. Ya sabemos que participan en la captura de carbono, liberan oxígeno, intervienen en el ciclo del agua y además la presencia de los árboles en los ambientes urbanos incrementa la diversidad. Para tratar de explicar un poco el título de la presentación, tenemos que definir qué es un bosque urbano. El bosque urbano está integrado por todos los árboles localizados en zonas urbanas. Su presencia puede clasificarse de acuerdo a la ubicación que presentan dentro de la ciudad en arbolado de alineación, casas particulares, vías, áreas verdes especiales. Esta categoría de áreas verdes especiales incluye, por ejemplo, a los cementerios o panteones. Y finalmente el arbolado de interfase. La interfase o la zona de interfase de las ciudades pues es los límites, el borde de la ciudad, y conforme se va alejando del centro de la ciudad, la transformación del ambiente natural y lo va siendo absorbido por la urbanización de la ciudad. Me voy a regresar para destacar la imagen que estamos viendo, que es la Alameda de la Ciudad de México. Este ejemplo de área verde pues es un parque dentro de la Ciudad de México. Y en esta imagen que estamos presentando en este momento pues es la vista aérea del Jardín Etnobotánico de Oaxaca, en la que en la parte central vemos una edificación que es el exconvento de Santo Domingo, y en la parte posterior del exconvento vemos el Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Y esta es también un área verde especial dentro de la clasificación que estamos manejando de las áreas verdes. También vemos la presencia profusa de arbolado dentro de las casas. Estos árboles dentro de las casas pues es arbolado particular, y podemos ver del lado izquierdo un área verde que es el Jardín La Bastida o Jardín del Arte de la ciudad de Oaxaca. Todos estos árboles que estamos viendo en la imagen precisamente es del que estamos hablando, que es el bosque urbano. Está integrado en el bosque urbano, definición de bosque urbano. Para empezar también, para continuar esta breve introducción de la presentación, algunos conceptos de ecología. La primera es, ¿qué es un ecosistema urbano? Los ecosistemas urbanos son ecosistemas estructuralmente complejos, con una estructura espacial muy heterogénea y dinámica que es creada y mantenida por los humanos. Los seres humanos representan la especie dominante dentro de los ecosistemas urbanos. Una definición más sencilla y más fácil de entender es que las ciudades son ecosistemas urbanos en donde los factores abióticos y bióticos han sido transformados, modificados por el ser humano. En algunas ocasiones, esta modificación ha sido total. Por poner un ejemplo, en el caso de los suelos de la ciudad, si ustedes empiezan a abrir un hoyo para plantar un árbol, muy probablemente van a encontrar una capa superficial profunda de escombro, porque el suelo natural ha sido modificado a través de los rellenos urbanos que utilizan el escombro para rellenar, emparejar y nivelar el suelo de la ciudad. Además, es también fácil de entender que las emisiones de humos que ocasionan los vehículos, que son vehículos particulares o transporte público, arrojan esta combustión, ¿sí?, a la atmósfera y la van transformando. Otra modificación que también hacemos pues es la dirección del viento, la intensidad del viento dentro de la ciudad, la captación de agua de lluvia.
que es modificada por la pavimentación y la presencia de edificaciones dentro de la ciudad, y todos estos elementos que estamos platicando en este momento precisamente son los que modifican completamente o gravemente el ecosistema natural y lo transforman, por lo tanto, en un ecosistema urbano modificado por el ser humano. La siguiente definición que quiero dejar clara, pues, es la riqueza de especies o riqueza específica, y esto es, la riqueza de especies es un atributo de las comunidades y es el número total de especies que se encuentran en un hábitat, ecosistema, paisaje, área o región determinada. También podemos definirla de manera sencilla como el número de especies diferentes en una comunidad particular. La definición de especie abundante es muy sencilla. Es la especie arbórea que presenta más individuos dentro de la comunidad. Una comunidad es un conjunto de poblaciones que conviven en un lugar y en un tiempo determinado. Y por poner un ejemplo de lo que estamos hablando en esta presentación, pues la especie más abundante, más ampliamente distribuida y más abundante en el bosque urbano de la ciudad de Oaxaca es el árbol de jacaranda. Es un árbol muy bonito que ha sido introducido en todo el país precisamente por la belleza de su floración. De tal manera que podemos comentar de que la jacaranda se encuentra en todas las áreas verdes de la ciudad de Oaxaca con un número importante, además de que también se localiza en las calles de la ciudad de Oaxaca. Por eso se convierte en la especie más abundante. El título de esta presentación se titula Especies raras, y la definición que quiero compartir con ustedes son las especies que se encuentran representadas en pequeños números de individuos, es decir, pobremente representados. Es el gran número de las especies raras el que condiciona en gran parte la diversidad de las especies de los grupos tróficos y de las comunidades enteras. Cumplen un papel, estas especies raras, a pesar de estar mínimamente representadas, cumplen un papel ecológico sumamente importante dentro del bosque urbano o de una comunidad arbórea natural. Los datos de este trabajo, lo que vamos a compartir con ustedes, es producto de las observaciones hechas desde 1995 y hasta el año 2019, en el que hemos levantado censos arbóreos de las áreas verdes de la ciudad de Oaxaca y observaciones del arbolado de alineación en la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada. Es producto, por lo tanto, de observaciones directas hechas en este periodo de tiempo que estamos mencionando. Para empezar con las 12 especies raras del bosque urbano de la ciudad de Oaxaca, la primera de la que quiero hablar con ustedes es el cazahuate, es la Hipomoea arborescens, pertenece a la familia Convolvulaceae, es un árbol de 3 a 6 metros de altura. Presenta un tronco de hasta 40 centímetros de diámetro, una lámina foliar oblongo-elíptica desde 7.5 centímetros, tiene pubescente, es una hoja pubescente, es decir, la pubescencia significa que presenta pelos o vellos en las nervaduras, sobre todo en el embés. Las hojas de los árboles o de la vegetación en general presenta una cara superior que es el haz y la cara inferior que es el embés. Entonces, en el caso del cazahuate presenta esta pubescencia sobre todo en la parte inferior de la hoja o embés. Se localiza en nuestro país desde el occidente y centro de México hasta Guatemala. También es conocido como palo bobo, árbol del muerto, palo de osote. Tiene la peculiaridad de que la floración la presenta, el árbol está floreciendo cuando no presenta hojas, y esto lo convierte en una imagen representativa del paisaje en el que aparece. Su floración aparece a finales de otoño y durante todo el invierno. De ahí el nombre de palo bobo, porque no tiene hojas y tiene flores. Para la gente común y corriente esto es peculiar y por lo tanto le asigna el nombre de palo bobo. Es un árbol integrante en condiciones naturales de la selva baja caducifolia.
Se encuentra en mínimas proporciones o cantidad de individuos en la ciudad de Oaxaca. La siguiente especie rara es el guaje, Leucaena leucacéfala, pertenece a la familia Fabaceae, es un árbol de 3 a 20 metros de altura, tiene una corteza gris o blanquecina, lisa, con lenticelas abundantes, con ramas jóvenes cilíndricas, ramas maduras glabras. La palabra glabra significa que no tiene pelos o vellosidad, son ásperas, pardo rojizas, y el fruto es una legumbre. Podemos mencionar la importancia del guaje para el estado de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca y el valle de Oaxaca, porque Oaxaca precisamente significa en la punta o nariz de los guajes. Este nombre muy probablemente fue asignado por la abundancia que tuvo en su momento en el paisaje natural, en el ecosistema natural de los guajes. Sin embargo, en este momento, en las áreas verdes de la ciudad de Oaxaca y en las calles de la ciudad de Oaxaca, es una especie muy poco representada. En la imagen que estamos viendo en la diapositiva se observa la presencia de un guaje que está en el parque Sánchez Pascuas Obrien, en la colonia Cascada de la ciudad de Oaxaca. Su distribución natural, ya lo mencioné, es desde México a Centroamérica y las Antillas. La siguiente especie arbórea es el pirul brasileño, Scinus terebintifolius. Pertenece a la familia Anacardiaceae. Esta familia, su característica es de que es una familia con una fragancia, un olor natural, un fragante, muy agradable. Recuerden ustedes en este momento, por ejemplo, el árbol de mango o el fruto particular del mango, los mangos, cómo son fragantes y cómo nos agrada este aroma tan dulce al paladar. Esta familia del pirul brasileño, esta especie de pirul brasileño pertenece a esta familia del mango. Es un árbol de hasta 10 metros de alto, con tronco torcido y ramificado de corteza café, muy agrietada. Tiene una copa con forma de paraguas y follaje permanente. Las flores femeninas y masculinas se producen en diferentes árboles. El fruto es pequeño, globoso, rojo, de color rojo brillante y carnoso, con una semilla única. Se produce en racimos, como lo estamos viendo en la fotografía. Se convierte en una especie bonita para la reforestación urbana porque el follaje es permanente y tiene un color verde brillante intenso, y con la presencia de los racimos rojos ocasiona un contraste muy agradable para la vista, por lo cual es bonito para la reforestación urbana. Sin embargo, en la ciudad de Oaxaca, en el bosque urbano de la ciudad de Oaxaca, está pobremente representado. La siguiente especie arbórea es el olmo, Ulmus parvifolia. La familia a la que pertenece es la Ulmacia. Son árboles que pueden alcanzar los 60 metros de altura. Son caducifolios o semicaducos que se extienden por el hemisferio norte desde Siberia, Japón y México. En el año 1994 realicé mi tesis de maestría en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc, y encontré dentro de los resultados que el olmo es resistente a los niveles de contaminación atmosférica que se registran en la Ciudad de México, de tal manera que aquí en Oaxaca sería una opción por la que pudiéramos optar para arborizar los camellones centrales de la ciudad. Sin embargo, está pobremente representado, y más ahora con la construcción del Citibús, que ha requerido de la ampliación de la calle, del arroyo vehicular y la reducción de los camellones. La imagen que estamos viendo en la diapositiva es de los olmos que se encontraban en el camellón cercano a la central de abastos, pero ha disminuido su población de tal manera que podemos señalar que es una especie rara en este momento. La siguiente especie arbórea es la Aralia, Schefflera actinophylla. Es de la familia Araliaceae.
Es un árbol perennifolio que crece hasta 15 metros de alto, tiene hojas compuestas verdes en grupos de 7, es nativo de las selvas lluviosas en Australia, Nueva Guinea y Java. El nombre, para comentar algunos detalles particulares del nombre científico, en el caso del género Schefflera, fue puesto en honor del botánico alemán del siglo XIX, Jacob Christian Scheffler. Del apellido de este botánico se desprende la asignación del género Schefflera. Y en el caso del nombre del epíteto específico, Actinophylla, en latín significa con hojas radiantes. Las hojas de la Schefflera son sumamente brillantes, de ahí Actinophylla, el nombre latino, el epíteto específico, y el contraste que hace con la inflorescencia que se presenta como si fueran tentáculos de un pulpo. A la aralia también se le conoce como árbol pulpo, árbol sombrilla o aralia. Se cultiva como un árbol ornamental en todas las partes del mundo. Sin embargo, en el bosque urbano de la ciudad de Oaxaca se convierte en una especie rara porque está representado en números muy pequeños. El siguiente especie rara pues es el árbol de las salchichas, Kigelia africana, pertenece a la familia Vignonaceae. Es un árbol semicaducifolio cuyo crecimiento es de unos 10 a 15 metros de altura. Es llamado árbol de las salchichas porque produce un fruto en forma de salchicha. Es originario de África tropical. Las flores que presenta el árbol que estamos viendo en la diapositiva se abren por la noche y despiden un mal olor. Son polinizados por murciélagos que las identifican por el olor y por el hecho de que cuelgan hacia abajo de los árboles, dando la impresión de que son murciélagos que están alrededor del árbol, y los murciélagos reales las confunden con sus pares y las buscan para alimentarse y así polinizar esta flor. Es nativo de las sabanas de África y es un alimento importante en estas condiciones naturales de las jirafas y de los rinocerontes. En la ciudad de Oaxaca lo podemos encontrar, lo podemos observar en el Panteón General de Oaxaca. La siguiente especie rara es el siricote, Cordia dodecandra, pertenece a la familia Boraginaceae, es un árbol caducifolio de flores amarillo rojizas que llegan a crecer el árbol llega a crecer hasta 30 metros de altura. Es originario del sur de México, Guatemala y Belice. Al árbol de siricote también se le conoce como upape, magnolia roja, copito y un nombre poético que es el de No me olvides. El género está dedicado al botánico y farmacéutico alemán Valerio Cordus y es importante en los huertos mayas porque el fruto es comestible y las hojas del árbol cuando caen en el suelo se descomponen y enriquecen los pobres suelos de la península de Yucatán. Por eso es tan apreciado en la cultura maya. El trueno es la octava especie arbórea rara del bosque urbano de la ciudad de Oaxaca, es el Ligustrum lucidum, pertenece a la familia Oleaceae, son árboles de hasta 8 metros de alto, tallo grisáceo y liso. Las hojas son ovado a elípticas de 6 a 10 centímetros de largo, verde oscuro y lustrosas en el haz, de ahí el nombre de lucidum, marcadamente verde más claro y opacas en el envés, ápice agudo, margen entero, base redondeada, inflorescencias ramificadas de hasta 22 centímetros de largo, flores fragantes, pequeñas, blanquecinas, verde amarillentas, con 4 pétalos unidas en la base. Presenta sus frutos, son bayas esféricas. Y aquí te quiero compartir con ustedes una anécdota de que cuando yo era niño en la ciudad de Saltillo, Coahuila, utilizábamos estos frutos para jugar guerritas.
porque tiene la característica de que el fruto es una esferita y si uno lo presiona, expulsa con mucha rapidez la semilla, y eso lo usábamos de niños para hacer guerritas y tratar de golpear con la semilla expulsada del fruto a nuestros contrincantes. Era una actividad infantil muy divertida que no sé si se sigue utilizando. En el caso del trueno, fue un árbol, una especie arbórea muy utilizada en la reforestación de las ciudades de México en la década de los 50 y 60. Las especies arbóreas se ponen de moda para reforestar las ciudades y de repente esta moda baja o desaparece y la especie empieza a desaparecer de la reforestación de las ciudades, de tal manera que de especie abundante se va convirtiendo en una especie rara. Esto le pasó al trueno y de tal manera que ahorita en la ciudad de Oaxaca se encuentra muy poco representado. La denominación del género Ligustrum la puso Plinio, un escritor romano que vivió del año 23 al 79 después de Cristo, y ligustro es un verbo latino que significa atar, porque las ramas finas son duras y flexibles y servían para amarrar o atar bultos o también animales. La siguiente especie de la que vamos a dar unos detalles, pues es la tronadora Tecoma stans. Es de la familia Vignonaceae, es un arbusto o árbol de hasta 5 metros de altura, nativo del continente americano, se encuentra en gran variedad de ambientes y en casi todos los continentes. Se cultiva como planta ornamental por las vistosas flores de color amarillo, como lo estamos viendo en la imagen. Son racimos muy bonitos, que son atractivos para el habitante urbano y por lo tanto son plantados para ornamentar las calles o las áreas verdes o tener un árbol de tronadora dentro de la casa. El siguiente árbol del que hablamos es el sabino o ahuehuete, Taxodium mucronatum, es de la familia Taxodiaceae, es un árbol grande de 20 a 40 metros de altura, presenta una corteza oscura, blanda y rugosa, el follaje es de carácter perenne, es decir, lo vemos presente a lo largo de todo el año, de hojas lineares y angostas. El nombre ahuehuete procede del náhuatl, de atl, que significa agua, y huehue, que significa viejo o abuelo. De tal manera que el nombre de ahuehuete es árbol viejo del agua. Es el árbol nacional de México desde 1921. En este año del 2021, el árbol está cumpliendo 100 años de ser el árbol representativo de nuestro país. En la imagen estamos viendo al que yo he llamado en diferentes presentaciones, en diferentes artículos, el abuelito de los oaxaqueños, porque es el árbol más viejo de la ciudad de Oaxaca. En un trabajo que le realizamos de conteo de anillos de crecimiento, en una de sus ramas pudimos determinar que este árbol tiene 1567 años. Con esta edad se convierte de manera natural en verdaderamente el abuelito de todos los habitantes de la ciudad de Oaxaca. Probablemente el árbol más famoso de México, de nuestro país, es el árbol de Santa María del Tule, que también es un ahuehuete que pertenece a el Taxodium mucronatum. Los nombres comunes que recibe, como lo estamos viendo en la diapositiva, es sabino o ahuehuete. Tengo un cariño especial por el árbol de la imagen, que es el abuelito de los oaxaqueños. Le hemos propuesto un plan de manejo y que es llevado a cabo por las autoridades del Museo Infantil de Oaxaca, de la Asociación Alfredo Harp Elo. Hemos trabajado en el rescate de este árbol y hemos estado obteniendo resultados sumamente satisfactorios. El siguiente árbol es el cañamazo, Pitecelobium arboreum. Es de la familia Mimosaceae.
Es un árbol siempreverde de hasta 35 metros de altura, tiene hojas bipinnadas, flores blancas en cabezuelas, el fruto es subcilíndrico, como lo estamos viendo en la imagen, con estrangulaciones, rojo, con valvas retorcidas después de abrirse y semillas negras. Esta característica de presentar el follaje verde durante todo el año y la presencia de los frutos de color rojo y cuando expulsa las semillas de color negro, ¿sí? Y lo vemos en el árbol, en la copa del árbol, pues lo convierte en un árbol muy atractivo. Sin embargo, es un árbol que está pobremente representado en el bosque urbano de la ciudad de Oaxaca. La siguiente especie arbórea y la última de esta presentación es la jaca, Artocarpus integer. Pertenece a la familia Moracia, es un árbol siempreverde de 5 a 20 metros de altura y pertenece al mismo género que el árbol del pan. El fruto puede llegar a pesar entre 5 y 15 kilos, como lo estamos viendo en la imagen. Es un fruto grande y pesado. Es originario de Indonesia, de Asia del sur oriental y de la península de Malaca hasta la isla de Nueva Guinea. Artocarpus deriva del griego artos, que significa pan, y carpos, que significa fruto. Por lo tanto, Artocarpus, el género, significa árbol de pan. Pues con esto terminamos la plática que me tocó impartirles a ustedes. Agradezco su atención y nuevamente felicito a los organizadores de este evento. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues con mucho gusto estoy para escucharlos y tratar de responder sus dudas. Nuevamente, gracias por su atención.